Esta semana nuestro proyecto emprendedor sabe a gloria. Estos centros de frutas tan espectaculares son creación de Enrique Hernández. Cachonwa es la joven iniciativa empresarial de este venezolano afincado en Zaragoza, situada en un bonito local de la Plaza San Felipe. En nuestro reportaje de actualidad viajaremos hasta el Bajo Aragón turolense para conocer el programa PAED, que presta asesoría a domicilio a aquellos que deciden emprender en zonas rurales o núcleos deslocalizados. Y os mostraremos proyectos empresariales que ya se han convertido en realidad gracias a su ayuda. Continuaremos con nuestra hoja de ruta, conociendo esta vez el trabajo de los tutores de empleo del INAEM. Y os informaremos de nuevas ofertas de trabajo activas en nuestra comunidad. Iniciamos. Hoy nos quedamos en la capital aragonesa para conocer el caso de un nuevo iniciador. Esta es su ficha. Soy Enrique Hernández, tengo 37 años, soy venezolano y desde hace 8 años vivo aquí en España. Desde marzo del 2014 hemos abierto Cachonwa. Cachonwa son centros de frutas en forma de flores, una manera diferente de regalar frutas, una manera diferente de regalar flores. Les invito a que entren y puedan conocer mi producto y puedan conocer lo que es mi tienda. En Venezuela tenía otro tipo de formaciones. Estudié mantenimiento industrial, estudié seguros. Al venirme a España quería desarrollar ciertas habilidades que quizás podía tener. Se lo comenté a una amiga y ella me mostró una foto que había visto en Latinoamérica que era un centro de frutas. Me pareció súper original y súper bonito y empecé a desarrollarlo de manera ya seria. Cada vez que había una pequeña cena, una pequeña reunión, siempre aprovechaba para montar unas fresas, alguna fruta con algún chocolate, aunque se derritiera, yo simplemente quería saber el sabor y ver el proceso, ¿no? Mis regalos siempre eran estos. Y ya la gente empezaba a llamarme y a contratar mis centros. Entonces ya empecé a ver que la cosa a la gente le gustaba. Una vez escuché algo que decía, el que pega primero pega 2 veces. A mí eso nunca se me olvidó. Y yo decía, no hay nadie que lo haga, pues yo quiero pegar primero. Cachonwa significa dar frutos, en una lengua indígena venezolana. Mi familia por parte madre pertenece a esta etnia y al yo tener este espacio, que es mío, quería apropiarme de él introduciendo mis raíces. Siempre que pasaba por esta plaza, que me parece una de las más bonitas, yo no sé si la más bonita, pero estoy seguro que la que tiene más encanto de Zaragoza, siempre me quedaba mirando este local. Alquilar el local fue uno de los momentos más tensos para mí. Abrir la tienda, los gastos, no saber si vas a llegar a final de mes. Tuvimos que hacer, y digo tuvimos porque detrás de mí estaba mi pareja, estaban amigos que se remangaron la manga conmigo para ayudarme a pintar, para ayudarme a limpiar, para ayudarme a montarse en una escalera, a fregar los suelos con cepillo, pero con mucha ilusión. Cuando Enrique me comentó que iba a abrir la tienda, yo no se lo he comentado nunca, pero me parece una locura. Me parece una locura absoluta. En los tiempos que estamos y con el poco dinero que hay en la calle, montar un negocio, decidir abrir las puertas con el gasto que supone y un producto tan distinto a lo que hay, que no hay en Zaragoza nada parecido, me pareció muy arriesgado. Vamos, una locura. Lo dejamos así. Mira, este es otros. Hacerle todo el buquete. No sabía cómo empezar. Tenía una idea, pero no sabía cómo desarrollarla. Alguien me habló del IAF y fue cuando me acerqué allí, pedí cita con Cristina Puello, quien muy amablemente me atendió. En cuanto llegué a ella le dije, tengo una idea de negocio, pero no sé ni qué hacer, ni cómo hacer, no tengo dinero, no tengo nada. Lo primero que se le aconsejó fue realizar un plan de empresa, para lo cual pues, se le redirigió a la realización de un curso de iniciativas emprendedoras y luego asesoramiento especializado en determinadas materias en las cuales su actividad estaba totalmente afectada. La fruta estrella que no puede faltar en nuestros centros es la fresa. Las frutas que utilizamos es la piña, el melón, el kiwi. En este caso también tenemos uvas, pero también podemos emplear naranjas bordeadas con chocolates. La fruta es del día,
Es fruta muy selecta, vamos directamente a Merca Zaragoza a escoger la fresa que esté en mejores condiciones, la piña, toda la fruta es seleccionada muy minuciosamente y es algo que se nota, la gente lo nota al momento de probar la fruta, de la calidad. Este ha sido nuestro centro estrella, que es el de fruta un poco más variada, presentado de esta manera, un buquet de, fruta, de flores. Y bueno, tenemos cosas nuevas para este nuevo año que empieza. Jugamos mucho con los colores, o sea, queremos que sea atractivo, ¿no? Que sea llamativo. Este es un regalo para los sentidos. Primero tiene que gustarte mucho lo que es a nivel visual, luego al abrirlo, quitar el papel celofán, como esa combinación de sabores de chocolates con frutas variadas puede impregnar lo que es el lugar donde se está abriendo y luego el sabor. Mientras Enrique prepara este centro para uno de sus clientes, nos asomamos a una oficina del INAEM. Hoy los protagonistas de nuestro paso a paso son los tutores de empleo. Son una guía, un apoyo y los encargados de orientarnos a la hora de buscar trabajo. Hablamos de los tutores de empleo. Una vez que tenemos uno asignado, el primer encuentro con él es fundamental para el usuario. La primera entrevista es una conversación que tenemos con él y el objetivo sería un poco detectar sus fortalezas y sus necesidades relacionadas con la búsqueda de empleo. Vamos a averiguar cuál es su perfil profesional, cuál es su trayectoria, qué destrezas ha adquirido en ella, qué disponibilidad y disposición tiene para el empleo. Hola, buenos días. ¿Qué habilidades pone en marcha? ¿Qué canales está utilizando? ¿Qué recursos conoce? En función de eso vamos a determinar un poco qué necesidades tiene en la búsqueda. Sí, porque venía muy insegura después de tanto tiempo. O sea, bueno, yo sabía que tenía que reciclarme, pero ya venía después de 6 años que no sabes muy bien si dices, bueno, es que ya no sé, o sea, ya dudas de todo. Entonces, bueno, ella, pues no, pues mira que sí, que por aquí, que yo creo que sí. La verdad es que es reafirmarte. Una vez determinados los puntos fuertes y las necesidades del usuario, el objetivo es marcar un plan de acción y fijar un compromiso. El compromiso es un poco lo que de las acciones que determinamos, nos ponemos de acuerdo en realizar una serie de actividades que puedan ayudarle a mejorar su empleabilidad, superar baches que pueda tener en cuanto a formación y estrategias de búsqueda de empleo que sean más adecuadas. Las actividades a las que pueden ser derivados contemplan varias temáticas, como por ejemplo la formación. Vamos a ver qué servicios de formación hay disponibles dentro del plan del INAEM de formación para el empleo, o vamos a ver otro tipo de actividades que le ayuden a hacer una búsqueda más eficaz y entonces le vamos a derivar a sesiones informativas o a talleres que pueden tener que ver con consejos de búsqueda de empleo, elaboración de un currículum, preparación de entrevista. Cada persona va a tener su propio plan y lo efectuaremos acompañándole en ese proceso. Me derivo al de taller de entrevistas como modo de reciclado frente a una entrevista personal, al de Sitúate para reestructurar tu campo laboral y poder cambiar de rama, y luego a través de los cursos del INAEM que te dan certificado de profesionalidad que te vale para cualquier puesto de trabajo, y entonces estoy haciendo ahora el de gestión y grabación de datos, que es de la rama de administración. Para ver la evolución y determinar qué dirección tomar, los tutores se encargan de hacer un seguimiento personalizado. El seguimiento que se hace con cada persona no es un plan cerrado, nos adaptamos un poco a sus necesidades. Va a haber unas tutorías mínimas, pero vamos a hacer entrevistas en las que nos reunamos con él y analicemos lo que ha hecho, lo que queda por hacer. En algunos casos vamos a establecer nuevas actividades o, en fin, apoyar y acompañar en ese proceso de búsqueda. Para afrontar este proceso, lo mejor es adoptar una actitud positiva. Tenemos que centrar la actividad en que hagan valer sus fortalezas, en que conozcan y pongan en valor todo su potencial laboral, para que busquen y sobre todo pongan el acento en que la búsqueda de trabajo es una actividad que exige constancia, perseverancia y que deben tener una actitud positiva. Pues yo por mis circunstancias, aparte de la laboral de la personal, venía un poco hundidilla, y la verdad es que con mi tutora, bueno, es un enchufe de energía, una burrada, una pasada.
Normalmente las entrevistas con los tutores son con cita previa, pero hay otras formas muy accesibles de mantener un contacto directo con ellos. Le vamos a facilitar no solo el teléfono, sino también nuestro correo electrónico para que se ponga en contacto cuando lo necesite. A veces también se presentan aquí de forma espontánea para solucionar un tema concreto y tratamos de ayudarles. La planificación, la organización y el optimismo son las claves. Sales con una energía y un decir, bueno, que no está todo perdido. Y espero, bueno, pues seguir así. La verdad es que ahora ya estoy encauzada y a ver cuando termine el curso, a ver, bueno, pues volveré otra vez con mi tutora y bueno, a ver qué pasa. Seguiremos tus pasos. Volvemos a la tienda de Enrique. Últimos retoques y conocemos a los clientes de Cachonwa. ¿Te parece bien este con las fresas bañadas en chocolate? Vale. Yo como cliente lo que le quería era pedir algo novedoso, porque para regalar yo creo que los típicos los típicos ramos de flores es algo que está ya muy visto y que además no le veo tampoco tanta utilidad. Entonces siempre me parece que es mucho más original y mucho más provechoso un centro de frutas. El boca a boca ha sido el mejor marketing. Siempre había escuchado y siempre supe que Zaragoza era una ciudad piloto, ¿no? Era una ciudad donde se probaban muchas cosas nuevas y era donde medían si realmente un producto podía funcionar. Cosa que me siento muy orgulloso porque ha funcionado. Yo creo que para estas fiestas, como siempre toca a uno hacer una cena o una comida en casa y a uno le toca cocinar, yo creo que me ahorraré el postre y encargaré un centro de frutas para casa. Cada vez que viene una señora a decirte la mucha ilusión que le ha hecho, un regalo que le han podido hacer sus hijos, hacer sus nietos, ese momento de felicidad, de alguna manera como la gente te abre las puertas de su casa, porque muchas veces cada vez que alguien viene a contratarte o a comprarte un centro, te cuentan la historia, ¿no? Del por qué lo van a regalar o para qué lo van a regalar. Esa relación que se crea con el cliente, yo creo que es lo mejor que he podido experimentar en este tiempo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenas. ¿Qué tal, Belén? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien. Pues nada, encantado. igualmente. Belén. ¿Aquí lo tenéis? Pues muy bien. He conocido a Cachonwa y a Enrique por medio de una conocida de mi señora. Teníamos pendiente hacerle un regalo que le sorprendiera. Me ha parecido muy buena la idea, estupenda, porque los centros de flores sí que le gustan mucho, pero los disfruta muy poco tiempo. Entonces era una cosa del regalo que yo pensaba, era en algo que pudiera gustarle y además disfrutarlo con intensidad. Y la verdad que me ha sorprendido que se pudiera hacer un centro tan bonito con estas frutas y además bañadas con chocolate, que es uno de los gustos preferidos de mi señora. Así que estoy deseoso de llevárselo a casa para ver su sorpresa. Yo creo que el futuro Enrique lo tiene mejor ahora, es decir, ya ha pasado lo peor, que es abrir la tienda y no echar el cierre. Si ha abierto la tienda con un producto tan diferente y ha conseguido mantenerse durante este tiempo, yo creo que ya le va a ir a mejor. Es un futuro que veo con mucha ilusión, con muchas ganas, afianzarse. Cachonwa, Zaragoza, España, para luego poder crecer y, si es posible, llegar a otros lugares y es poder crear franquicias. El balance después de 9 meses es completamente positivo y con ganas de más. Él tenía un punto a favor, que sabía su producto lo dominaba, sabía lo que quería hacer y él tiene habilidades para realizarlo, pero le faltaba un poco la gestión empresarial y durante todo este año él ha crecido de forma notable. Si miras un poco la mirada hacia atrás y recuerdas todos los miedos, todo el esfuerzo que ha supuesto el llegar hasta aquí, ya simplemente llegar hasta aquí. Lo que siento cada vez que vengo de frente
o alguien habla de mi producto, de la tienda, es orgullo, satisfacción. Es conocerte un poco más de ti y ver el valor que puedes desarrollar. Te enorgulleces, ¿no? Luego de ver un poco hacia atrás y ver todo el esfuerzo, todo lo que has hecho para llegar aquí, yo creo que definitivamente es un sueño cumplido. Después de comprobar cómo a veces los sueños se cumplen, vamos con nuestra zona de empleo, que llega hoy con 5 nuevas ofertas de trabajo. Comenzamos en la capital aragonesa buscando especialistas en inteligencia artificial Big Data. Como requisitos se piden 2 años de experiencia, una titulación de ingeniero técnico o ingeniero superior en informática y un nivel alto de inglés. También en Zaragoza encontramos esta otra oferta para un Social Media Manager. El candidato debe tener 2 años de experiencia, nivel elemental de inglés y debe dominar las redes sociales. Es preferible que tenga formación profesional de grado superior en informática o ingeniería técnica informática. Si eres desarrollador, esta otra oferta puede interesarte. En Zaragoza se buscan expertos en SharePoint. Es imprescindible que tengan buenos conocimientos del programa en la versión 2013, de lenguajes de programación, .NET, Visual C, LINQ, JavaScript y HTML5, y una formación mínima de grado superior en informática con 1 año de experiencia en SharePoint. Si tienes algún tipo de discapacidad, en Sariñena, Huesca, necesitan un recepcionista. Se ofrece jornada completa en horario de mañana y tarde. Es necesario acreditar la condición de discapacitado. Y con nuestra última oferta viajamos hasta la zona de Ile-de-France, en Francia, donde buscan a un fisioterapeuta titulado en el Departamento de Neurología y Traumatología para un centro de readaptación. Se pide un nivel B1, B2 de francés y la autorización de ejercicio y colegiación en Francia, la cual se ayuda a tramitar. Se ofrece alojamiento gratuito durante 1 mes. Vivir y trabajar en un entorno como este, un entorno rural, alejado de la ciudad, es disfrutar de una tranquilidad y una calidad de vida incuestionables, pero existen barreras que pueden dificultar el desarrollo de una idea emprendedora. Para tratar de abrir horizontes y guiar en el proceso de emprendimiento a aquellos que se aventuren a hacerlo en estas zonas, para que la información llegue también por carreteras secundarias, existen programas de apoyo que sirven soluciones y asesoría a domicilio. Nos trasladamos hasta el Bajo Aragón turolense. Crear empresas en zonas rurales aquí puede resultar más complicado debido a factores como la dispersión geográfica, el envejecimiento demográfico, la baja densidad de población o el tener lejos determinados servicios. Para facilitar este camino nació en 2001 el PAED, promovido y financiado por Gobierno de Aragón y gestionado por las cámaras de comercio, industria y servicios de la comunidad. Unas siglas que responden al programa de atención al emprendedor en su domicilio, un programa pionero en España extendido ya a todo el territorio y todas las comarcas aragonesas. Este año no, en el primer trimestre de este año. Con la puesta en marcha del PAED, creo que se está haciendo una labor importante en ayuda a los emprendedores de los pueblos pequeños, de pueblitos que no tienen a dónde dirigirse, y este programa les orienta, les ayuda, les tutela y les hace estudios de cómo está su comercio, o sea, de si es viable, si no es viable, y se les aconseja. Soy de Montalbán. Conocí el programa PAED por mediación de un conocido allí del pueblo y me dijo pues que bueno, que como llevaba intención de montar una empresa, que sería bueno el tema de asistir a las charlas y de que en las charlas se nos informase de qué servicios nos podía ofrecer Cámara de Comercio a los emprendedores en relación al montaje y posterior puesta en marcha y funcionamiento de la empresa. Entonces mi idea es una empresa de electricidad y mediante Olga, que es la técnico que nos dio las charlas allí en Montalbán, pues nos explicó que se nos podía hacer un plan de viabilidad mediante un proyecto de empresa. Y es que a la vista de los resultados obtenidos podemos decir que se trata de un negocio con muy buenas expectativas de futuro. Técnicos como Olga o Pilar ofrecen en 5 sedes repartidas por la provincia turolense un servicio de asesoría gratuito, cualificado y próximo a emprendedores y también a empresarios que quieran iniciar una nueva línea de negocio. La primera fase es la fase 1, que es la fase inicial, donde le asesoramos sobre el entorno legal, sobre la ayuda, subvenciones, mercado, marketing, idea de negocio, si es factible o no factible, requisitos que necesita legales. La segunda fase es el estudio de viabilidad, donde se le aconseja si seguir, si hacer modificaciones o renunciar. Y la tercera fase es la de trámites administrativos y ayudas y subvenciones.
en pueblos pequeños como el mío, en zonas rurales donde no hay nunca nada, si no hubiese este tipo de programas, tanto para emprendedores como para el resto de la gente, porque esto también es muy importante, si un emprendedor le va bien, puede mañana contratar a varias personas. ¿Qué significa eso? Que va a fijar población en esos pueblos pequeños. Yo creo que es el espíritu de este programa. Una metodología que ha sido reconocida fuera de nuestras fronteras como una de las 3 mejores iniciativas de apoyo al emprendimiento de la Unión Europea en 2009. Y es que la eficacia de este programa para que ninguna iniciativa empresarial con posibilidades de éxito se quede sin ver la luz por falta de apoyo técnico, sea cual sea la localidad en la que surja, está demostrada. Desde 2001, gracias a él, se han creado en Aragón más de 3.800 empresas y generado más de 7.000 empleos. Las cifras de su impacto en la provincia de Teruel hablan por sí solas. Durante el año 2014 se han atendido alrededor de unos 300 proyectos, de los cuales 80 están en marcha. Conozcamos a uno de ellos. Bueno, pues esto es Bioorganic, es una tienda de producto ecológico, toda alimentación. El proyecto nace en el momento que yo me quedo en el paro, ¿vale? Y vi que era el momento de emprender un negocio que conocemos en casa porque somos consumidores. Y entendíamos que es que un proyecto como este no había en Alcañiz. Creo que en toda la provincia de Teruel no hay algo parecido a esto. Roberto, al igual que Antonio, pasó también por las oficinas de Cámara en Alcañiz, cuando decidió apostar por el autoempleo tras quedarse en paro. Primero, ver si el proyecto iba a funcionar aquí en la zona donde estábamos, y a partir de ahí, pues todo el resto de cosas para ir al banco a solicitar el préstamo y todos los papeles necesarios para empezar a funcionar. Lleva un mes con la tienda abierta y la asesoría continúa. Sí. Y ahora necesitamos las facturas reales, vale. Es para la ayuda de autoempleo. Pues ¿qué espero? Pues ahora te voy a decir todo, pero no. Espero poder vivir con esto, que mi familia funcione, que cubrir unas necesidades que entiendo yo que no había en el Bajo Aragón, y funcionar hasta donde se pueda. Los agentes PAED también salen de la oficina para llevar su asesoría a domicilio. Uno de nuestros servicios es ir a visitar a los emprendedores que hemos asesorado para ver si se cumplen expectativas en cuanto al plan de viabilidad. Concretamente vamos a ver a Alberto a Mar de las Matas. ¿Qué tal, Alberto? Pues muy bien, muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Y los presupuestos se cumplen conforme a lo que hemos hablado? Pues sí, sí. ¿De los trabajos? Sí, la verdad es que sí. Este joven de 27 años decidió poner en marcha su propia carpintería hace unos meses. Me dedico a hacer muebles a medida, lo que es restauración, luego ya pues cocinas, armarios, puertas. Trabaja y vive en su pueblo, Más de las Matas. Sí, vamos, yo sí que tenía claro de que tenía que ser aquí en el pueblo, porque pues he vivido siempre aquí y tal, y creo que en los pueblos pues la gente joven deberíamos mantener los negocios e incluso abrir nuevos negocios. Para dibujar su modelo de negocio buscó también orientación y asesoría en este programa. Conocí el programa PAE porque estaba haciendo una reforma en una tienda en la cual les estaban ayudando también. Entonces me dijeron, pues ves que te asesoran muy bien y tal, y ya pues fui, y la verdad es que muy bien. De momento está solo al frente del negocio, pero el volumen y la carga de trabajo crecen día a día. Y Alberto toca madera para que siga siendo así y pronto poder aumentar la plantilla. Conforme vaya pasando el tiempo quizás sí que me toque buscar a alguien, porque últimamente pues voy teniendo poco a poco más faena y tal, y pues ojalá pudiera dar faena a gente de aquí del pueblo y gente joven que tenga ganas de trabajar. No cambiaría por nada vivir en el pueblo, o sea, no lo cambiaría por nada. ¿Quién no empieza el año con nuevos propósitos? Si entre los vuestros está el emprender una aventura empresarial, nuestra agenda también puede ayudaros. Atentos. Comenzamos nuestro espacio de noticias con el proyecto IDEA,
Una iniciativa que el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, junto con la Fundación Juan Miguel Villar e Ibercaja, ha convocado este curso por primera vez para reforzar las competencias emprendedoras de los alumnos. El objetivo, potenciar su autonomía personal y trabajar la adquisición de competencias para imaginar proyectos y desarrollar iniciativas emprendedoras. Más de 50 docentes y 16 centros educativos aragoneses de ESO, bachillerato y formación profesional participan en esta primera edición. Seguimos hablando de jóvenes con otro programa que fomenta en este caso la inserción laboral de aquellos que se encuentren entre los 16 y los 24 años, con especial atención a jóvenes con baja cualificación. Se trata del proyecto de formación dual de garantía juvenil, liderado por el Instituto Aragonés de Empleo, que combina la práctica profesional y remunerada en la empresa con la formación vinculada a las necesidades del tejido empresarial. Si te encuentras en ese grupo, puedes inscribirte al programa por vía telemática en el portal de empleo de la web de Gobierno de España. Vamos ahora con esta convocatoria de ayudas para el ejercicio 2015. Van dirigidas al fomento de la inversión productiva en empresas vinculadas a la actividad industrial, siempre que lleve implícito un crecimiento de la plantilla de trabajadores del beneficiario. El plazo para solicitar las mismas finaliza el próximo 31 de enero. Y para acabar con este espacio informativo, unas recomendaciones bibliográficas que pueden ser una buena opción para estos reyes. Por un lado, todo un clásico. ¿Quién se ha llevado mi queso? Bajo ese título se esconde toda una lección para afrontar el cambio en el trabajo y en la vida privada. Un libro de motivación escrito por Spencer Johnson y publicado por primera vez en 1998, que se convirtió en un bestseller empresarial. Por otro lado, os invitamos a incluir en la cesta de la compra esta otra referencia con un título no menos sorprendente: El empresario del papel higiénico, de Mike Michalowicz. Nos enseña de un modo ágil y ameno cómo un empresario puede alcanzar el éxito con pocos recursos. Los que son un libro abierto son nuestros expertos. Esta semana nos llegan 2 nuevas preguntas para las que hemos buscado respuesta. ¿Qué puedo hacer con la prestación por desempleo si voy a emprender una actividad nueva? ¿Puedo seguir cobrando la prestación? Existe la posibilidad de pedir el pago único, que consiste en solicitar las cantidades que nos faltan por percibir de la prestación por desempleo para poner en marcha nuestro proyecto emprendedor. Las posibilidades que se ofrecen son diferentes dependiendo del perfil de la persona y de la forma jurídica que adopta para el ejercicio de la actividad. Los jóvenes y los que emprenden a través de una empresa de economía social, cooperativas o sociedades laborales podrán pedir hasta el 100% en efectivo y el resto podrán llegar a máximo a solicitar el 60%. Cuando no se percibe en efectivo toda la cantidad que nos queda pendiente, el resto queda para compensar cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos. La siguiente pregunta nos llega a través de correo electrónico. Nos la manda Daniel Martínez. Me gustaría emprender, pero tengo miedo a que salga mal. ¿Podré convivir con la presión en los momentos malos? 3 claves para emprendedores que quieren iniciar un proyecto y tienen miedo al fracaso. Primera clave, reflexiona sobre si tienes un motivo o una motivación para emprender. ¿Cuál es la diferencia? Emprender con un motivo, por ejemplo, me quedo en el paro, voy a capitalizar, quiero dejar de tener jefes, quiero libertad de horarios. Puede que no sea suficiente cuando las cosas se compliquen. Una motivación es algo más profundo, es la ilusión, es el deseo, es el seguir adelante y eso te ayudará a continuar en momentos complicados. Segunda clave, el miedo. El miedo es una emoción básica, es una emoción natural y es una respuesta biológica que lo que hace es protegernos. Ahora bien, la pregunta es, ¿respecto de qué te está protegiendo? En muchos casos el emprendedor tiene miedo al fracaso. Debajo del fracaso normalmente se esconde el miedo a que te dejen de querer. Pregúntate si eso va a suceder. ¿Crees que es posible que te dejen de querer tu pareja, tu familia, tus amigos porque algo no funcione del todo bien? Y tercera clave, persevera. Es súper bonita la historia del bambú. El bambú es una semilla que tú puedes plantar y en 7 años no ves ningún resultado. Después de 7 años, en apenas 6 semanas, crece 30 metros. Eso puede suceder con tu proyecto. Cuando tengas momentos delicados, cuando sientas que las cosas no van todo lo deprisa, echa un vistazo a estos 3 ejemplos. A Steve Jobs lo echan de su empresa, Apple, fíjate después lo que hizo. Walt Disney le despiden de un periódico porque no tiene imaginación, fíjate después lo que hizo, y a los Beatles les rechazan una discográfica porque no suenan bien, y fíjate después lo que hicieron. Con el mensaje de Eva nos despedimos. Le sumamos un bonito proverbio. Cuando soplan vientos de tempestad, unos corren a refugiarse y otros construyen molinos. Que sean bien altos, entonces. Reiniciamos la semana que viene. Os esperamos. Una vez leí que si lo pensamos lo podemos hacer.
Y yo creo que ahora es el momento. Yo animo y cada vez que tengo oportunidad de hablarle a alguien, de contarle mi experiencia, si yo, siendo alguien de fuera, que no tenía ningún tipo de recursos, que no tenía, que no sabía nada, no sabía cómo empezar, puede llegar hasta aquí y estoy seguro que llegaremos más lejos, yo creo que cualquiera lo puede hacer. Definitivamente yo creo que hoy es el tiempo.